Bienvenidos a este espacio académico. En el día de hoy les voy a hablar un poco sobre las técnicas de construcción y análisis de escenario como método de prospectiva. Existen diferentes formas de aproximarse al futuro, siendo la prospectiva la única que lo aborda como una realidad múltiple e indeterminada. Muchos autores fijan su postura frente a lo que es la definición de la prospectiva, pero todos apuntan al mismo objetivo, que es el futuro. Gaston Berger, 1991, uno de los fundadores de la disciplina, define como la ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir en él. Michel Godet, citado por Rivera y Malaver 2006, dice que la prospectiva no contempla el futuro en la única prolongación del pasado, porque el futuro está abierto ante la vista de múltiples actores que actúan en función de sus proyectos futuros. La construcción de escenarios prospectivos, método que posibilita ordenar las percepciones acerca de los entornos futuros alternativos que pueden afectar un territorio en un proceso sistemático para esbozar el futuro a largo plazo. Autores definen que los escenarios son intentos de describir con cierto detalle una secuencia de hipotética de hechos que puede conducir a una situación futura. Por otra parte, también Michel Godet dice que un escenario es un conjunto formado por la descripción de una situación futura y por la serie de hechos que permiten pasar de la situación original a la situación futura. De acuerdo con Astigarraga, se distinguen dos grandes tipos de escenarios. El escenario exploratorio, que parten de tendencias pasadas y presentes y conducen a futuros verosímiles. Escenarios de anticipación o normativos, construidos a partir de imágenes alternativas del futuro. Pueden ser deseables o rechazables y se conciben de forma retrospectiva. Fernández Carrión establece 4 posibles tipos de escenarios: políticos, económicos, culturales y sociales. Escenario real, donde se desarrolla la vida cotidiana. Escenario crítico, considerado como el espacio vital en crisis e en permanente conflicto entre los actores miembros del mismo. En ambos escenarios se aplica múltiples variables de estudio prospectivo. Escenario futuro es el que alude al desarrollo natural o no se atiende ningún cambio significativo en su evolución. La elaboración de escenarios comprende 3 fases. Fase 1, construir la base. Tiene un papel fundamental en la construcción del escenario. Consiste en construir un conjunto de representaciones del estado actual del sistema constituido por la empresa y su entorno. La base es la expresión de un sistema de elementos dinámicos ligados unos a otros y al entorno externo. En la construcción se delimita el sistema y su entorno, se determinan las variables esenciales y se analizan la estrategia de los actores. Fase 2. Balizar el campo de los posibles y reducir la incertidumbre. Las variables clave están identificadas, los juegos de actores analizados, se pueden ya preparar los futuros posibles a través de una lista de hipótesis que refleje, por ejemplo, el mantenimiento de una tendencia o, por el contrario, su ruptura. Fase 3. Elaborar los escenarios. En este estadio, los escenarios se limitan a 2 juegos de hipótesis, realizadas o no. Se trata entonces de describir el camino que conduce de la situación actual a las imágenes finales. Esta fase del trabajo se denomina fase diacrónica. Las hipótesis de un escenario necesariamente deben ser pertinentes, coherentes, verosímiles, relevantes y transparentes.
ya que a partir de ellas se edificará el proceso. Construcción de la base. Diagnóstico organizacional. Árboles de competencia. Los árboles de competencia pretenden representar a la empresa en su totalidad, sin reducirla únicamente a sus productos y mercados. En estos árboles, las raíces representan las competencias técnicas y el saber hacer, el tronco la capacidad de producción y las ramas las líneas de productos y los mercados. Formando parte de la metodología para la construcción de escenarios, la finalidad de los árboles es establecer una radiografía de la organización para determinar sus aspectos nucleares, la dinámica y la elaboración de opciones estratégicas. En el análisis comparativo del diagnóstico, más retrospectivo que prospectivo, implica establecer las fortalezas y las debilidades de las partes del árbol. En las ramas se estudia el código genético de la organización y si alguna de ellas está enferma, no es necesario cortar el tronco, lo que es indicativo de la existencia de combinaciones para continuar con la adaptación y el crecimiento, sin perjuicio de incompatibilidades. La metodología de escenarios posee tres objetivos fundamentales, los cuales deben desarrollarse a cabalidad. Dichos objetivos son: descubrir y vincular las variables claves que caracterizan al sistema en estudio mediante un análisis explicativo global. Determinar a partir de las variables clave los actores fundamentales y los medios de que disponen para concretar sus proyectos. Describir en forma de escenarios la posible evolución del sistema en estudio a partir de la observación y análisis de las variables claves y de los comportamientos de los actores respecto a un juego de hipótesis. Para lograr estos objetivos, la metodología de escenario se desarrolla en dos fases principales: la construcción de la base analítica y la elaboración de los escenarios. Para ampliar en esta primera fase, se pretende realizar una imagen de la situación actual del sistema y su entorno. Incluye la delimitación del sistema, el análisis de motricidad y la dependencia de las variables claves o fundamentales y descripción de la situación actual del sistema. Inicialmente se elabora una lista completa de las variables que influye sobre el sistema y que, por tanto, deben ser tenidas en cuenta sin importar si pueden ser cuantificables o no. Esto se hace con el propósito de obtener una visión global del sistema y su entorno, consiguiéndose así una definición bastante precisa del mismo. Para elaborar este listado de variables se utilizan diferentes métodos tales como entrevistas con expertos, lluvia de ideas, elaboración de listas de comprobación, entre otros. Posteriormente viene el análisis de motricidad y dependencia, cuyo propósito es analizar los efectos directos e indirectos existentes entre las variables y jerarquizarlas de acuerdo a sus índices de motricidad y dependencia. Para realizar estas dos primeras etapas se utiliza el método de análisis estructural. El análisis de la situación actual permite encontrar los gérmenes de cambio dentro de la evolución de las variables y de las estrategias de los actores. Es por ello que este análisis debe tener en cuenta no solo los datos cuantificables, sino también los datos cualitativos como factores económicos, sociológicos, políticos, ecológicos, entre otros. Finalmente se construye el cuadro de estrategias de los actores, que sintetiza el análisis de la situación actual, pone en evidencia los retos del futuro y busca encontrar la posición de cada actor con respecto a los proyectos y objetivos de los demás. Esto se hace utilizando el método del análisis del juego de actores, dado que algunos elementos del sistema, tales como el resultado de los conflictos entre actores,
son inciertos en el futuro del mismo. Se deben formular hipótesis sobre la evolución de tendencias y sobre dichos elementos inciertos. De esta forma, a cada juego de hipótesis le corresponde un escenario que se puede construir y cuya realización es más o menos probable. El método sistema y matriz de impactos cruzados permite, a partir de las probabilidades atribuidas a la hipótesis, obtener una jerarquía de futuros posibles clasificados por probabilidades decrecientes y de esta forma elegir el futuro correspondiente al escenario más probable y los futuros correspondientes a los escenarios posibles y deseados. En cuanto al análisis estructural, como la primera fase de la metodología de escenarios, y su importancia radica en que permite evidenciar de forma clara las relaciones existentes entre las variables que caracterizan el sistema en estudio. Además, permite identificar las variables claves o esenciales en las cuales debe basarse prioritariamente la reflexión sobre el futuro. El análisis estructural cubre las dos primeras fases de la construcción de la base analítica y las desarrolla en tres pasos: identificación de variables y delimitación del sistema, localización de las relaciones en la matriz del análisis estructural, búsqueda de las variables esenciales a través del método MICMAC, análisis de motricidad y dependencia. La matriz de análisis estructural es un cuadro de doble entrada, como se muestra en la figura. En dicho cuadro se interrelacionan las variables, indicando la influencia que pueden tener aquellas que están ubicadas en la fila sobre las que están ubicadas en la columna. La influencia que una variable puede ejercer sobre otra puede ser de tres clases. Influencia directa. En este caso, la variable A influye sobre la variable B. Entonces, cuando cualquier cambio modifica a B también. La segunda influencia es la influencia indirecta. En este tipo de influencia, si la variable A afecta a la variable B y si B a su vez afecta a la variable C, entonces se puede afirmar que la variable A influye indirectamente sobre la variable C. Y la otra influencia es la influencia potencial. En este caso se determina la influencia de una variable sobre otra en términos del poder ser o del deber ser. Esto quiere decir que en este tipo de relación se identifica si la variable A podría o debería influir sobre la variable B en el futuro. El análisis estructural se realiza por un grupo de trabajo compuesto por actores y expertos con experiencias demostradas, pero ello no excluye la intervención de consejeros externos. El propósito del método MICMAC es identificar las variables claves, que son las más motrices y más dependientes, y construir una tipología de dichas variables mediante la clasificación de sus relaciones directas, indirectas y potenciales. En conclusión, antes de realizar cualquier ejercicio de una técnica de análisis y construcción de escenarios, ya hemos definido claramente los parámetros básicos sobre qué vamos a hacer, sobre qué vamos a trabajar y delimitar bien el tema, sobre qué tipo de actividad en concreto, delimitar claramente cuál es el objetivo de estudio. Si no lo delimitamos bien, vamos a empezar a tener problemas con la identificación de variables y actores. También es importante definir el horizonte temporal.
No es suficiente con decir que es a largo plazo, sino que es necesario especificar el tiempo, el espacio, de manera que sea medible y alcanzable. Utilizar el método de los escenarios no solo sirve para anticipar el futuro, sino también ayuda a reflexionar sobre las variables claves del entorno y valora la posible evolución. Los escenarios deben ser factibles, claros y precisos. Aspectos a tener en cuenta. Agudización de las incertidumbres. Cada día es más incierto lo que estamos viviendo. La multiplicación de las independencias. La aceleración del cambio. Tareas a tener en cuenta. Es importante trazar escenarios alternativos. Evaluar en futuro qué se hace con base a los problemas. También es importante tener en cuenta las acciones posibles para resolver los problemas y qué consecuencias va a generar esas acciones.